Buenos días. Buenos días. Cristina. Buenos días a todos. Estamos esperando unos minutos para que se unan más del público a esta actividad. Así que vamos a esperar como unos 5 minutos y entonces comenzamos con la actividad con la doctora Rodríguez y la doctora Martínez. Ya estamos próximos a comenzar. Voy a esperar, todavía están entrando participantes, así que voy a darle la oportunidad para que no se pierdan de nada. Gracias.
Sobeida, ¿qué tú crees? ¿Empezamos? Yo creo que ya podemos comenzar, claro que sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es la doctora Carmen Maldonado y soy directora del Centro de Recursos para la Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado, conocido como CRIAS, adscrito al Decanato de Estudios Graduados e Investigación de nuestro recinto de Río Piedras. En el día de hoy, como parte de la serie de actividades virtuales que hemos estado haciendo desde marzo, da la casualidad que hoy casi se cumple un año de nuestro primer panel virtual que empezamos sobre el COVID. Eso fue el primer serie de paneles, que fueron 12 que se hicieron durante el inicio de la pandemia acerca del impacto del COVID en nuestra sociedad y a nivel de salud. Pero después de eso empezamos a identificar temas de gran relevancia a nivel de país, que entendemos que la Universidad de Puerto Rico es un recurso muy importante para iniciar este tipo de discusiones, en particular porque tenemos excelentes colegas y profesores y investigadores de los diversos temas que hemos estado discutiendo en nuestras distintas actividades a través de esta plataforma virtual. En el día de hoy no es la excepción, porque vamos a comenzar una serie de actividades acerca de asuntos sobre género, y hemos pedido la colaboración de la doctora Mabel Rodríguez Centeno, que es catedrática de la Facultad de Estudios Generales y parte del programa, el programa de estudios de la mujer y género de esa facultad. Y ella, en conjunto con nosotros en CRIAS, hemos iniciado una serie de actividades sobre ese tema que vamos a estar teniendo durante este semestre, y comenzamos hoy con esta actividad que se titula Género, Crítica y Educación, apuntes para conversar. En el día de hoy, pues vamos a tener el privilegio de contar con la doctora Loida Martínez Ramos, como mencioné, la doctora Rodríguez Centeno, y originalmente teníamos a la doctora Teresa Peña Jordán, que se excusa porque no va a poder estar el día de hoy, pero no obstante ella estuvo participando de cómo se organizaba esta actividad, así que la doctora Rodríguez pues va a hacer pinch hitter aquí, pero de una manera, como siempre, con mucho compromiso con este tema. Quiero presentar a ambas colegas. Voy a empezar con la doctora Rodríguez Centeno, como dije, catedrática del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, y que forma parte del programa de estudios de mujer y género de esa facultad. Y es la doctora Rodríguez, Mabel, es una historiadora actualmente convencida de la inutilidad y la peligrosidad de las historias echarpalantistas. Por eso, desde hace algunos años se dedica a socavar las narrativas productivistas del progreso en un suerte de cruzada contra el trabajo, todo ello. Y la vagancia y los malos entrenamientos son ejes en torno a los cuales se identifican sus publicaciones y cursos más recientes. La doctora Loida Martínez es catedrática del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estudió filosofía en nuestro recinto y además estudió educación en la Universidad de Boston y en la Universidad de Massachusetts. Y el tema de género lo ha abordado en sus cursos, investigaciones, publicaciones y asesoramiento en políticas educativas. Es cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Interamericana y colabora con el programa de estudios de mujer y género de la Universidad de Puerto Rico, de nuestro recinto. Y quiero mencionar que la doctora Martínez también ha fungido en posiciones de liderazgo en su facultad, como decana auxiliar o asociada, mejor dicho, de asuntos académicos hace ya unos años. Así que además de educadora de muchos años en nuestro recinto. Y
mentora de muchos de nuestros maestros en Puerto Rico. Así que pues voy a dejarlas aquí a las colegas a que comencemos este conversatorio o panel, como quisiéramos hablar, pero realmente va a ser, en mi opinión, una excelente oportunidad de discutir estos temas que ahora están en la palestra pública y que son de tanta pertinencia. Así que sin más preámbulos, Mabel, Loida, muchísimas gracias por estar con nosotros y las dejo a ustedes para que nos conversen de este tema. Gracias, gracias Carmen. Buenos días a todas, a todos y a todes. Para mí es un placer colaborar con CRIAS. Mi apuesta por la investigación es insoslayable, mi apuesta por la investigación subgraduada es una constante. Soy profesora de estudios generales, así que pues desde esa generalidad me parece que es muy interesante, ¿verdad? El abordaje de investigación. Voy a estar facilitando, moderando, un poco metiendo la cuchara en una serie de actividades y esta es la primera y creo que es una fortuna y una gran casualidad que sea vamos a conversar sobre género, crítica y educación, ¿verdad? Y hoy pues es un día en que en nuestra isla pues este tipo de conversación tiene mucha relevancia porque hay vistas públicas en el Capitolio, hay manifestaciones afuera, es decir, estamos enmarcados, ¿verdad? Dentro de un contexto muy interesante. Y me parece que, bueno, tener la oportunidad de discutirlo, de conversarlo con Loida Martínez, pues es prácticamente un privilegio y un gustazo. Así que nada, pues vamos a comenzar la conversación. Nada, y quería preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es eso de perspectiva de género y por qué es importante para la educación? ¿Qué dirías, Loida? Sí, bueno, primero que todo, también que han dado las compañeras, ¿verdad? Y una felicitación a CRIAS por la continua labor, ¿verdad? Que ya lleva más de una década con predecesores de proyectos para auspiciar la investigación subgraduada en el recinto, que me parece muy importante. Bueno, el concepto de perspectiva de género realmente pues se ha utilizado para denotar, ¿verdad? Los ojos con que nosotros miramos de alguna manera el mundo, ¿verdad? Y ciertamente todas, todos y todes, ¿verdad? Tenemos de alguna manera una perspectiva de género, porque desde el nacimiento, incluso podríamos decir que hasta antes del nacimiento, en tanto hay unas expectativas, ¿no? Vamos construyendo unas visiones con respecto al género, ¿no? Y esas visiones con respecto al género permean todo el quehacer humano, el quehacer social, ¿verdad? Porque no solamente es una cosa individual, sino que se trata también de una cosa social, de un asunto colectivo que asume unas particularidades a partir, ¿verdad? De cómo se van conectando con otras formas de mirar la diferencia y con los contextos concretos en tiempo y espacio de los que se trate, ¿verdad? En ese sentido, pues, tenemos perspectiva de género. Sin embargo, a partir, yo diría que de la década del 90 y sobre todo muy influenciada por discusiones a nivel internacional, el concepto de perspectiva de género se ha ido acuñando para significarlo como un llamado a la equidad, un llamado a la justicia, un llamado a que los derechos humanos de las sociedades, de las personas, ¿verdad? Desarrollen en contextos particulares, un llamado a la justicia, un llamado a la inclusión
de todas las perspectivas de inclusión, ¿verdad? Donde el género es un tema importante, pero también hay otros estructurantes sociales que de alguna manera se van interconectando, ¿verdad? Con el género para crear unas concreciones en la vida de las personas y de las sociedades. Entonces, también se trata de un llamado al desarrollo de la democracia. Fíjate que no estoy diciendo sencillamente un llamado a la democracia, sino al desarrollo de la democracia en tanto hay un entendido a partir precisamente de la crítica social, de la crítica histórica, de que esa democracia no ha sido plena, ¿verdad? Ha sido un discurso que se desarrolló en unos momentos determinados, pero que se quedó corta, y que ciertamente, pues a las alturas del siglo XX, de mediados del siglo XX, explosiona de alguna manera con los llamados de diferentes grupos sociales fundamentados en la diferencia, a que se elaboren políticas, que se elaboren prácticas, que se elabore una nueva forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo que esté guiada por esos principios de democracia, de equidad, de derechos humanos, de justicia, de inclusión, de paridad en algunos casos, ¿verdad? En ese sentido, me parece que el término que Teresa ha insistido, ¿verdad?, en nuestras conversaciones hacia la preparación de esta conversación, el concepto de perspectiva crítica de género, pues asume una importancia muy relevante, porque de lo que se trata es de reconocer que todas, todos y todes tenemos perspectiva de género, pero a esa perspectiva de género hay que darle una dirección que abone a el desarrollo de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en una sociedad que se va interconectando, en un mundo que se va interconectando más, el tema de la diferencia se convierte en un tema muy importante, porque precisamente esa interconexión que pues el non plus ultra de la interconexión se nos da ahora a partir de las nuevas tecnologías, pues supone también que nos posicionemos desde el respeto, el reconocimiento y la valoración de la diferencia, de la otredad, ¿verdad? En el sentido amplio de la palabra, donde el género, por su coyuntura histórica, ha sido un tema muy central. Y por supuesto, muchas veces ese concepto género va a ser entendido exclusivamente como mujer, porque como digo yo en mi curso, ¿verdad? Las palabras no pueden olvidar su historia, ¿verdad? Y ese anclaje histórico pues tiene unas repercusiones importantes, pero realmente está significando mucho más que mujer, ¿verdad? Está significando el desarrollo de las masculinidades en plural, ¿verdad? El concepto de masculinidades en plural, incluyendo las masculinidades subordinadas, ¿verdad? Y la formación de nuevos tipos de masculinidades que podrían ser hegemónicas a partir de una coyuntura histórica y discursiva muy concreta. Pero incluye también incluir a otros grupos que también están conectados a partir del género y la sexualidad, temas que son sumamente importantes en esta discusión y que amarra de alguna manera con los debates que se están dando en estos momentos en Puerto Rico. No sé si eso como que de alguna manera redondea, ¿verdad? El concepto de perspectiva de género y el concepto de perspectiva crítica de género, me parece que
que podríamos como que dialogar sobre eso, ¿no? Claro, claro. A mí me parece interesante porque, fíjate, traer en este momento lo del asunto del desarrollo de la democracia, pues me parece esencial, ¿no? Probablemente la democracia como uno de los sistemas políticos emblemáticos de la modernidad occidental, probablemente hizo tanto énfasis en la igualdad que descuidó un poco la diferencia, ¿no? Entonces, esos primeros ciudadanos, digamos, eran selectos, ¿no? Es decir, esa participación política era una participación política, pues, que respondía únicamente, pues, a hombres y hombres con determinada situación, ¿no? Entonces, era a partir de un mundo de los iguales, por lo tanto, el desarrollo histórico de los derechos civiles ha sido un poquito la ampliación de, ¿verdad? De eso, pero siempre bajo el paradigma de la igualdad. Entonces, traer de esta manera la perspectiva de género, yo creo que entonces resulta esencial para un desarrollo pleno de la democracia, porque ciertamente, así como se otorga, digamos, el derecho al voto y a otras igualdades a las poblaciones afroamericanas, etcétera, y también pues se hace extensivo el sufragio, ¿verdad? A nosotras las mujeres, pero con eso no se salvaguarda todo, es decir, queda tanto, ¿verdad? Es simplemente abrir una puertecita. Entonces, este tema de traerlo de la diferencia, pues me parece interesantísimo y sobre todo para hablarlo en Puerto Rico hoy. Te escuchaba, Loida, y me parece como tan interesante esto de que sí, definitivamente la perspectiva de género es, que yo coincido contigo, una manera de mirar al mundo, ¿verdad? Y que todos tenemos una manera de mirar al mundo desde el género. Quizás unos la tienen más consciente, otros menos, ¿verdad? Pero ciertamente hay algo que es común. Pues te preguntaría, y creo que aquí es importante lo que traías de perspectiva crítica de género, que es algo que Teresa nos legó, ¿verdad? En esta reflexión, que parece que todos los cursos en la escuela, en la universidad, donde sea, entonces son cursos de género. Sí, 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 ciertamente, o sea, eh, 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 desde el magisterio, ¿verdad? Maestras y maestros, ¿verdad? Están permeando unas perspectivas particulares de género a partir de sus propias formaciones, ¿verdad? Formaciones que no necesariamente han tenido la oportunidad de cuestionarse. Eso no es que esté generalizado, pero pues de la misma manera que yo me estoy cuestionando constantemente mis propias formaciones de género y como que voy haciendo como que ajustes en ese proceso, ¿no? Pues maestros y maestras pues están en una misma situación. De la misma forma, en los currículos escolares, ¿verdad? Están plagados de manifestaciones de género que no propenden a toda esa visión crítica que de alguna manera recoge el tema de los derechos humanos, la inclusión, la democratización o la ampliación de la democracia, la justicia, la equidad, etcétera. Pues los currículos también están permeados de eso. Incluso un aspecto importante del currículo, porque no se trata solamente de lo que está allí, de lo que se escoge y de lo que no se escoge, sino de aquello que se escoge, cómo está representado, ¿verdad? Pues está muy atado a esas visiones de género, en tanto el conocimiento mismo, que es un tema muy central en el currículo, está plagado de visiones de género, ¿verdad? En la ciencia, en las matemáticas, en el lenguaje y por tanto en las artes del lenguaje, que son como que la piedra angular, ¿verdad? De la gestión escolar, ¿verdad? Lo mismo que en la historia, en los estudios sociales y you name it, en las actividades deportivas y de educación física, todo eso está plagado
de expresiones de género, de perspectivas de género, que no necesariamente propenden a ese discurso más de perspectiva crítica de género para darle una direccionalidad. Y eso pues ata, ¿verdad? Con otro tema que pensamos que era muy importante, ¿no? Ese asunto de cómo se ha ido trabajando el tema de educación y género para precisamente denunciar cómo esos currículos escolares pues tienen esas visiones o esas perspectivas de género desde una visión androcéntrica y desde una visión que lo que hace es perpetuar las inequidades. Y eso pues para movernos, ¿verdad? Un poquito a ese tema, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, viene desde la década del 70, cuando desde la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer, de las primeras cosas que hace en su fundación en la década, a mediados de la década del 70, es precisamente estudiar los libros de texto de escuela elemental, particularmente aquellos dedicados a la lectoescritura. Alguna gente los recordará, otra gente pues se le hace más un mito histórico, ¿verdad? Los de Pepín, Rosa, etcétera, etcétera. Tú eres de la que los recuerda, Mabel, lo veo en tu cara, ¿no? Sí, claro. Pero que eso estaba, o sea, Rosa, pues nada más el nombre, ¿verdad? El nombre que dicho sea de paso, atado a un color, y esa codificación de colores por género es un asunto bien nuevo y es parte de la construcción. Eso surgió de finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Que se dijo, pues vamos a el rosa con las nenas y el azul con los nenes, ¿no? Y las otredades, pues no importan, ¿verdad? Porque después de todo, esas otredades han estado históricamente muy invisibilizadas, ¿verdad? Pero desde esos estudios que hizo la comisión en aquel momento, se demostró de manera muy dramática que esos libros de texto en las áreas de lectoescritura y de estudios sociales estaban plagadas de manifestaciones de sexismo. De manera que en cierta medida un poco la discusión inicial estaba dirigida más bien a la denuncia, ¿verdad? A establecer dónde es que está el problema, a identificar los elementos del problema presentes en los currículos escolares. Y bueno, estoy mencionando eso porque fueron los primeros trabajos, pero la década del 80 también fue muy prolífica en el desarrollo de estudios en las áreas de matemática, en las áreas de orientación en carrera, en las áreas de lenguaje, ¿verdad? De cómo eso se iba perpetuando a través de la educación, incluso en las áreas de las interacciones que se dan en el escenario educativo, típicamente el núcleo escolar, ¿verdad? La escuela, pues esa década fue muy prolífica. No podemos olvidar también, y esto me parece que es muy central a la discusión, que también en esos momentos hay lo que algunas personas han llamado la segunda ola del feminismo, porque esto está atado precisamente a movimientos sociales que se organizan alrededor de la diferencia, en este caso del asunto de género, ¿verdad? Y los feminismos fueron centrales en impulsar unas agendas en esos momentos históricos. Claro, como todo, ¿verdad? Un movimiento social está en constante cambio, va adoptando unos lenguajes, va resignificándose, ¿verdad? Y así, pues el movimiento feminista pues tiene varias vertientes, ¿no? Que no podemos hablar de una sola
forma de mirar el feminismo, sino que hay diferentes formas de mirar el feminismo. Todas han hecho unas contribuciones históricamente importantes, ¿verdad? Sin embargo, pues ese movimiento ha ido más en la dirección de hacer unos cuestionamientos importantes, sobre todo al binarismo que representó en unos inicios, ¿verdad? La mirada feminista, por un lado hombre, por un lado mujer, por un lado niña, por otro lado niño, y entonces a seguir ampliando, digamos, el espectro que tiene que ver con género y sexualidad, ¿verdad? Que es un tema muy importante dentro de esto, y con eso podemos hacer unas acotaciones luego, ¿verdad? Pero la cosa va por ahí. Y entonces ese cuestionamiento pues también ha visto la necesidad de que en esa intención o en ese llamado a incorporar la perspectiva de género en la educación, también se miren esas otras experiencias porque están intersecadas con diferentes formas de vivir la vida. Nosotros no solamente somos género, ¿verdad? Nosotros somos una posición en la estructura de clase, nosotros también somos una posición en las estructuras racializadas, ¿verdad? Que en ese sentido, pues somos más que una cosa, ¿verdad? Y se ha visto la necesidad de ir incorporando esas otredades en el campo o en la discusión. Y bueno, y también se ha visto la necesidad no solamente de hacer la denuncia, sino también de hacer el anuncio, ¿verdad? De ir visualizando perdón, unas posibilidades de desarrollo en el área de educación que tienen que ver con currículo, que tienen que ver con preparación magisterial, tanto en servicios como en preparación de futuros maestros y maestras, y que en general tienen que ver con muchas áreas de la educación. ¿Sabes qué? Sí, toma un poquito de agua. Has dicho, esto es un banquete. Tenemos aquí un montón de cosas. Y además me encanta que te hayas ido un poco hacia atrás. Gervasio García siempre decía que Puerto Rico de alguna manera es un lugar enfermo de presente, ¿no? Donde parece que todas las veces estamos comenzando lo mismo, de manera que cuando nos damos la oportunidad de ir atrás, pues es bien chévere porque podemos ver cosas con mayor claridad. Y cuando te escuchaba en la exposición, Loida, decía, wow, o sea, si desde los años 70 ya tenemos investigaciones, ¿no? Que están demostrando el sexismo de muchas de las enseñanzas, ¿no? Que parecería que entonces nos limitamos a revisar los libros de texto, pero no necesariamente estamos desplazando ese androcentrismo, ¿no? Parecería que todo lo contrario, que lo seguimos perpetuando. Y cuando discutimos eso, como lo haces tú, mirándolo junto a la historia de los feminismos, se me representa que en términos de la educación estamos francamente muy atrás cuando nos resistimos, digamos, a ser sensibles a acercamientos más equitativos, ¿no? No sé, porque si ya nosotros en los feminismos vamos por incluso feminismos trans, ¿no? Transdisciplinarios que intersecan todo, que integran, digamos, estas otras otredades, ¿no? Pero es que quise decir monstruosidades, que es la palabra que me gusta, ¿verdad? Reconociéndome como monstruo yo también. Pues la educación entonces, tal cual está concebida, pues le urge un cambio, me parece, ¿no? Una puesta al día. Yo sé que tenemos como deseos
de abordar no solo el debate actual, sino también qué podríamos hacer y cuál es el lugar de la universidad en todo esto, pero no quiero presionarte, quiero que tú sigas por donde estimes. Sí, sí, fíjate, es interesante porque precisamente esa mirada de la trayectoria necesariamente también nos lleva a mirar las políticas públicas que se han estado elaborando, derogando, ¿verdad? Que ha sido como que un juego político, y en cierta medida muy permeada por la política partidista y, por qué no decirlo, ¿verdad? También las presiones de grupos religiosos de corte fundamentalista para derrogar unas políticas que en un momento se elaboraron con muchas dificultades y con muchas luchas, ¿verdad? Y me refiero, pues, en el 2008 hubo una política que firmó el entonces secretario de Educación, Rafael Aragunde, y entonces en el 2009, en enero, de entrada, ¿verdad? Chardón, que fue el nuevo secretario, pues la puso en suspenso, no dijo derrogarse, no mediante una carta la puso en suspenso y no se revive hasta el 2015, cuando el secretario Román pues aprueba otra política pública, y que esa política pública, como la aprueban pues a mediados del cuatrenio, en ese momento pues tuvo la oportunidad de desarrollarse un poco más, y aquí pues el Departamento de Educación junto con tengo entendido participación de maestros y maestras, como se hizo en proyectos anteriores, y también de personas de la comunidad que conocen estos temas, pues elaboraron los manuales de equidad de género para prácticamente todas las materias escolares y los servicios que ofrece el Departamento de Educación, incluyendo trabajo social, biblioteca, you name it, ¿verdad? Incluso atendió las áreas ocupacionales, vocacionales le llaman algunos, eso es una discusión, dentro del Departamento de Educación, manuales que tienen muchos elementos muy positivos que habría que mejorar en algunas áreas importantes, sobre todo de ese desarrollo de los feminismos, ¿verdad? Del que tú venías hablando, pero que fue una herramienta importante. Pues, ¿qué pasó? O sea, otro nuevo cambio gubernamental, y Kelleher, mediante una carta circular que le pone el mismo nombre que le había puesto Román, pues dice, la derogamos, y no solamente derroga esa, que aquí es que vienen otras intersecciones, derroga también el inciso de una carta circular que tiene que ver con los uniformes, que permitía que las personas se vistieran de acuerdo a su identidad de género y orientación sexual, ¿verdad? O sea, ella derroga ambas partes, que son partes que fíjate que dan al centro, tocan la llaga el tema fundamentalista religioso, que es en última instancia ese centro de ese debate está arropado por la homofobia, por ese rechazo a esa diferencia y esa falta de reconocimiento como derecho humano, de integración, ¿verdad? En todo lo que le pertenece en última instancia a la humanidad, ¿verdad? Y la educación es un asunto social, ¿verdad? No es un asunto exclusivamente de unos grupos. De manera que ese zigzag ha estado ahí. Es interesante, claro, después viene una ley que se aprobó y que todavía está vigente y que es parte de una discusión fundamental en estos momentos, que es la ley 62 del 2017, que establece los proyectos pilotos de escuelas coeducativas, que de manera interesante no incluye el concepto de perspectiva de género, incluye el concepto de coeducación. Yo creo que un poco
retrotrayéndose otra vez al discurso binario que de alguna manera estaba empezando a romperse con las políticas anteriores, con las cartas circulares del Departamento de Educación, que hubo 3 en esos momentos, que empiezan esa ruptura, pero bueno, pues la ley vuelve a retrotraerse a ese discurso binario, y bueno, es lo que en términos de política pública está vigente, otra vez, ¿verdad? En ese juego con los desarrollos en los movimientos feministas. Sin embargo, a mí me parece sumamente interesante que la orden ejecutiva que firmó el gobernador recientemente, que, bueno, que responde al tema de la violencia de género que vive el país y que ha vivido históricamente, ¿verdad? Y que hay unos momentos donde hay unos números más alarmantes, ¿verdad? Esa orden ejecutiva bajo una nueva administración que, pues, hay que decirlo como es, ¿verdad? Responde a un partido político que ha rechazado históricamente el concepto de perspectiva de género. En estos momentos específicamente plantea la educación con perspectiva de género para el sistema educativo como parte de esa orden ejecutiva. Y eso, pues, en ese movimiento zigzagueante, me parece que es una apertura importante que necesitamos de alguna manera aprovechar para insistir, ¿verdad?, en currículos de perspectiva de género, en currículos de perspectiva de género desde esa perspectiva crítica de la que habíamos hablado antes, ¿verdad? Que dé cuenta de la diferencia y que dé cuenta de todos los problemas o todas las inequidades sociales que se perpetúan a través del sistema educativo mediante el currículo, mediante las interacciones o lo que se llama, pues, más técnicamente el clima escolar, el clima del salón de clase, incluso las metodologías de enseñanza, ¿verdad? Que en algunas ocasiones parten de unos marcos conceptuales sumamente rígidos de transmisión de saber, casi transmisión de información, a uno de elaboración de significado, ¿verdad? Que reconoce la agencia del estudiante, de la estudiante en ese proceso pues, de irnos haciendo conjuntamente, ¿no? Porque de eso es un poco de lo que se trata. Y de irnos haciendo también desde criterios de justicia, de equidad, de derechos humanos, ¿sabes? De ir alcanzando precisamente un desarrollo democrático, pero también un desarrollo cultural. Y te escucho y parecería que este es un tema que se podría discutir el día que se escriba la historia electorera de Puerto Rico, es decir, algo tan sensible como lo que es la educación de nuestras niñas. En realidad parecería que es una presa que se mueve al ritmo, ¿no?, del asunto electoral. Cuando citaba las acciones de Kelleher, ¿no?, yo miraba muy atentamente a aquella secretaria y decía, a mí me parece que ella no tiene ninguna convicción para derrogar esto, pero lo va a derrogar, porque es simple y sencillamente algo conveniente a los efectos de alguna promesa de campaña en alguna iglesia. No podemos olvidar, bueno, que aquel gobernador pues le ganó la primaria al gobernador que está ahora, y precisamente el asunto de la perspectiva de género tuvo algo que ver ahí, ¿no? Entonces, mirado desde ahí es como, qué preocupante es esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, más aún cuando eso permea toda la gestión del Departamento de Educación, que precisamente estudio tras estudio se insiste que uno de los problemas más grandes que tiene el sistema
educativo público en Puerto Rico, gerenciado desde el Departamento de Educación, es precisamente la alta politización. Pero bueno, no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? No nos vayamos muy lejos, sabemos que eso recorre prácticamente todas las instituciones públicas en Puerto Rico, incluyendo a las corporaciones, y bueno, ¿por qué no decirlo, verdad? La Universidad de Puerto Rico. Precisamente fíjate que el proyecto de reforma universitaria reconoce ese problema y por ahí un poco se están planteando cosas. Pero también a mí me gustaría traer el asunto, ¿verdad?, de lo que ha significado la Universidad de Puerto Rico en adelantar la agenda de educación con perspectiva de género, y bueno, recordando que ese concepto de perspectiva de género se acuña en los 90, que antes era otra la terminología, ¿verdad? Pero que el trabajo sobre el tema de educación y género viene desde hace mucho tiempo. Incluso uno hasta pensaría, pues, ¿qué fue lo que hizo Luisa Capetillo en su momento? Hay mucha cosa que tiene que ver con una óptica crítica a la educación desde el género, ¿verdad? Por lo que incluso por cómo se representa, ¿verdad? Pero volviendo a la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico ha sido muy central en traer el tema de género a la discusión pública, traerlo como un tema importante para el estudiantado. No lo suficiente, ¿verdad? Quisiéramos movernos en otras direcciones, pero a lo largo y lo ancho del sistema de la UPR, esto ha estado ahí. Desde la creación del proyecto de estudio de la mujer de Calley, desde la creación del Centro de Estudios y Recursos para la Mujer, adscrito al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, y ya en la década del 90, precisamente por iniciativa de la doctora Blanca Silvestrini, la creación del programa con el que tú y yo hemos estado colaborando, ¿verdad? Y que coordina en estos momentos la compañera Teresa Peña. Esto pues como que de alguna manera representa la contribución de la universidad y bueno, y también los trabajos de investigación específicos que se hacen en las diferentes facultades y departamentos, pues son parte de esa contribución de una agenda inconclusa, muy inconclusa. Vale la pena mencionar que en estos días he estado trabajando en una investigación sobre la producción de investigación en género a través de las disertaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, inicialmente el search que me saca el sistema, ¿verdad? Me dio 200 y pico de disertaciones, solamente disertaciones, y las busqué desde ciertos años para acá. Claro, el sistema me tiró un poquito hacia atrás, no sé a qué tecla toqué mal, pero bueno, me dio 200 y pico. Estoy haciendo un screening de esas disertaciones, pero que de alguna manera tienen que ver con el tema de género, lo que nos lleva a decir realmente, aparte de personas específicas y sobre todo compañeras nuevas que han estado llegando desafortunadamente por contratos y por contratos a tiempo parcial, ¿verdad?, que tienen su preparación específica a nivel graduado en el tema de género, ¿verdad? Que ciertamente pues de ahí nos vamos a esa agenda inconclusa, ¿verdad? Que hemos estado también discutiendo en el programa de estudios de mujer y género, ¿verdad? Esa necesidad de un curso que recorra todas las facultades de nuestra institución sobre el tema de género y el tema de la otredad, ¿verdad? Como un asunto importante. De la misma manera, un programa que adjudique grados
que en Puerto Rico no existe, sencillamente no existe. Tú te haces una búsqueda a nivel internacional y tú ves que cada vez hay más y más programas que otorgan grados universitarios en esta temática, y en Puerto Rico sencillamente no existe. Existió en la Universidad Interamericana la maestría en estudios de las mujeres y el género, y desafortunadamente lo pusieron en moratoria en un movimiento que, pues, que uno tendría que como que cuestionarse, ¿verdad? Porque la necesidad está ahí. El interés, como en cierta medida lo demostró un estudio de viabilidad que se hizo en aquel momento, pues estaba ahí, ¿verdad? Que lo que se necesitan son otras cosas, otros apoyos, otras miradas de lo que es un programa universitario que otorga grado más allá del asunto mercantil, ¿verdad? Que es un poco la mirada que le hemos estado dando a eso. Y precisamente, sabemos por conversaciones que hemos tenido al interior del comité interfacultativo, que parte de nuestra agenda va también en esa dirección, de la creación de un programa, de la creación perdón, primero de un curso y luego pues de un programa que se mire desde la interseccionalidad, donde por lo menos por ahora sabemos que ya esos puentes están moviéndose, ¿verdad? Tal vez tú podrías hablar un poquito más de esos puentes, sobre todo con el tema afrocaribeño, ¿verdad? Que también es un tema que ha estado muy soslayado en los estudios, en el nivel universitario y en el nivel de educación básica, para precisamente abundar en ese concepto de interseccionalidad. Sí. Wow, es que mientras más hablamos, más urgente se me representa todo esto, incluso para la propia universidad. Si uno piensa, por ejemplo, en la mercadotecnia, si uno piensa en las tecnologías para venta, para propósitos del capitalismo, ya asuntos de raza y género están integrados hace mucho tiempo. Es decir, que a nosotros se nos está haciendo como que bastante tarde, ¿no? No obstante, nunca es tarde. A las iniciativas que mencionaste, quería añadir los coloquios, el coloquio sobre las mujeres, que es algo que comenzó también, ¿sabes?, hace muchísimo en Mayagüez y que ha continuado, digamos, hasta el día de hoy. Tuvimos no hace tanto una edición en el recinto de Río Piedra, y de ese coloquio sale también el coloquio sobre el otro lado, el coloquio del otro lado, que es un coloquio que se ha reunido 8 veces, un coloquio muy grande y que demuestra cada vez que ocurre. Hay un coloquio sobre mujeres también en Utuado, que acaba de ocurrir. Historia, sí. Exactamente, ajá, que es sobre historia de mujeres. Es decir, que la Universidad de Puerto Rico ha tenido un papel central. No obstante, recuerdo, por ejemplo, asambleas estudiantiles con intervenciones sobre temas de género, donde son las propias estudiantes quienes están reclamando, ¿sabes? Educación en género, reconociéndolo como una necesidad para ellas, ¿verdad? Como para ciudadanos de este momento, ¿verdad? En el siglo XXI y tal. Y de alguna forma atendemos todo, pero se podría extrañar un mayor apoyo por parte de la universidad administrativa, ¿no? Yo coincido contigo, a mí me parece que es urgente de alguna forma que haya grados que se puedan conferir, ¿verdad?, en temas de género, porque es la manera de adelantar otras cosas. Y si bien nuestros acercamientos del género siempre han sido interseccionales, eh, es un gran acierto también que ahora hayan aprobado esta instancia de estudios afrocaribeños, afropuertorriqueños, porque eso de alguna manera nos va a fortalecer. A mí siempre me parece que la universidad que más pertinente puede ser a un momento como este es la universidad donde se integran más saberes, donde esas cosas que nos separan empiezan a caer para entonces poder producir conocimiento desde otros lugares, ¿no? Y en eso nuestros estudiantes siempre están bien adelante, ¿sabes? Yo creo que
que esa es una juventud ahí que está hablándonos y que nos está diciendo lo que necesita, y es absolutamente antirracista y tiene una conciencia de género que yo creo que todos en la universidad y en el país deberíamos escuchar, ¿no? Atender. Pues, wow. Sobre eso quiero traer dos cositas, ¿verdad? Nada, rescatar, ¿verdad?, la aportación de los estudiantes a través de los consejos estudiantiles que en la década pasada, creo que fue en el 2012, llegaron a elaborar un borrador de proyecto de reforma universitaria en la que el tema de perspectiva de género tenía una gran centralidad. Y eso pues está ahí para la historia, ¿verdad? Sé que cada vez que necesito el documento tengo que llamar a uno de los estudiantes que participó, a Aníbal López Correa, pero bueno, él tiene paciencia conmigo y me lo sigue enviando. Por otro lado, mirar otras prácticas que de manera silenciosa se hacen en la universidad, que precisamente acogen el tema de la diferencia, tal vez con relación a otros ejes, ¿verdad? Pero que incorporan también de alguna manera el tema de género en su quehacer y su práctica. Y en estos momentos tal vez el más cercano que tengo, ¿verdad?, es el proyecto que dirige la compañera Gladys Capellanoya en las escuelas aledañas de la Universidad de Puerto Rico, que es un proyecto que sirve de acompañamiento, ¿verdad?, a esas escuelas, pero que además ha tenido la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y hasta cierta medida traumáticas del momento. O sea, cómo han tenido la visión de que, ok, ahora esos nenes están a distancia, no tienen con qué trabajar, pues vamos a ver cómo manejamos esto. Y entonces, ese manejo precisamente ha incorporado de manera magistral a estudiantes nuestros que están preocupados precisamente por las ideas de inclusión, las ideas de ampliación de la democracia, de justicia, ¿verdad? Y han trabajado con esas comunidades que en su mayoría, y esto es un dato que tenemos, ¿verdad?, de estudios que se han desarrollado sobre el sistema educativo en Puerto Rico, donde el 70% de los estudiantes vienen de bajos niveles socioeconómicos, están en niveles de pobreza, ¿verdad? De manera que dar esos apoyos o esos acompañamientos, ¿verdad?, a escuelas muy concretas, se convierte en una labor que es silenciosa, porque esto no se destaca, ¿verdad? Pero está ahí, y es muy importante para la vida de quienes participan en esto. Definitivamente. Incluso entre nuestros estudiantes estaba recordando, claro, estamos tan alejados del recinto hace tanto tiempo que esto se nos podría perder en el bosque, pero por iniciativa de estudiantes se hizo un protocolo para estudiantes trans que al final quedó pillado, pero también hubo una mesa de trabajo trans que redundó en baños inclusivos de género en el recinto de Río Piedra. ¿Sabes? Sí. En esa sí, y Sí, los sí. hay, existen, ¿no? Entonces, Lo conozco muy bien, lo que no sé es la vigencia de esa política. Sería bueno conversar con una de las personas que trabajó bien de cerca, la procuradora estudiantil, ¿verdad?, que en su rol de procuradora pues incorporó ese tema y trabajó con ese protocolo para que nos dé un update, ¿verdad?, de cómo va esa política y qué proyecciones tiene, ¿verdad? Porque lo de los trans no es solamente los baños, también tiene que ver con otras cosas del trato, los salones de clase, y también tiene que ver con el currículo, o sea, no podemos separarnos de eso.
Recuerdo que en el protocolo había disposiciones para para utilizar los pronombres seleccionados por los estudiantes. Sí. Que hoy por hoy es un tema que en las redes sociales en Puerto Rico está vivo también, ¿no? Y ya, digamos, había voces en el recinto de Río Piedras. Yo lo último que supe sobre esa política es que no está derogada, pero eso habría que hablarlo con las abogadas, ¿verdad? Con Carol y tal, pero sí, sí, con Carolyn Guzmán. Wow, que muchas cosas se han hecho, pero que mucho queda por hacer también, ¿no? No sé si es el momento de abrir a las preguntas del público. Creo que sí que hay como una afirmación por ahí por parte de Me Carmen. parece bien, Mabel y Sí. la doctora Loide Martínez. Yo creo que sería bueno abrir los micrófonos y el que quiera entonces hacer la pregunta. Hay algunas que quizás están en el chat y si hay alguna, Graciela ha recogido la pregunta, pero lo podemos abrirlo y hacerlo interactivo. Ok. ¿Quién tiene alguna pregunta? Puede Hablarla, activar su micrófono y Exacto. entonces podemos. Saludos. Buena. Hola. Bueno, no sé si es el lugar y si no es el lugar, pues mejor como, no lo digo, pero no tengo tanto una pregunta, sino algo que más o menos aportar o como un comentario acerca de como que de algo que se había dicho. No, supongo que se podría ver disculpa, es que yo tiendo a como que irme por 20 tangentes mientras estoy tratando de decir algo. Esencialmente que si bien ha habido mucho progreso dentro de la población estudiantil y dentro de la universidad, en torno a la perspectiva de género y la inclusividad y todo, no creo que se pueda ignorar que al mismo tiempo dentro de la población estudiantil hay grandes sectores con tendencia por lo contrario, que como que en particular me acuerdo, me viene a la mente algo que me contó un compañero que de naturales, en donde en naturales parece que tienden a concentrarse un montón de diversas clases de ideas, como que, por falta de mejor palabra, como retrógrada, pero que específicamente que en una clase de programación de alto nivel, que este semestre, que un estudiante sin darse cuenta que tenía el micrófono prendido hizo un comentario acerca de la profesora que no se podría decir nada más que fue sexista, usó lenguaje despectivo y sexista, y pues la profesora en respuesta asignó una lectura acerca de un artículo acerca de el sexismo dentro de las áreas STEM. Y solo me acuerdo que mi compañero me había mostrado en WhatsApp estudiantes quejándose de tener que escribir 3 párrafos resumiendo un artículo que, en su opinión, con preguntas guías provistas por la profesora, era esencialmente regalado, que me parece que denota, por lo menos como un ejemplo anecdótico, como, bueno, que como existe, si bien también hay una tendencia de evitar como de cualquier clase de pensamiento crítico, yo pienso, o de cualquier trabajo que se distancie de el tema central de una clase. Creo que el hecho de que se expresaran de esa manera, como que esto está por debajo de nosotros, tener que esto es una clase de alto nivel, como que expresa una, no sé, una actitud de no tener un compromiso en torno al tema, de como que la igualdad y de cosas así, de estar en contra de actitudes
o pensamientos de oposiciones sexistas y eso. No sé, disculpa si me fui demasiado Bueno, hablando de eso. gracias, Robert. Gracias, Robert. Me parece muy importante lo que traes porque precisamente ejemplifica con lo que empezaste, ¿verdad? Se han hecho cosas, pero hay todavía mucho que hacer, ¿verdad? Y bueno, si identificar una facultad en particular o varias facultades, o sea, realmente puede estar en todas las facultades, ¿verdad? Posiblemente hay algunas facultades que estén menos expuestas a una discusión de temas sociales, y bueno, eso es un asunto que habría que atender porque la ciencia definitivamente no la podemos apartar de las construcciones sociales donde se hace la ciencia, ¿verdad? Y precisamente sobre eso, pues también pienso que por lo menos te puedo dar situaciones específicas donde precisamente en el área de STEM se ha estado trabajando para, pues un poco más desde la perspectiva todavía medio binaria de incorporación de las mujeres al quehacer científico, ¿verdad? Porque es un área donde las mujeres han estado rezagadas más en la vía de participación y no de representación, ¿verdad? Que son temas distintos, ¿no? Que vayan muchas, que vayan más, porque están subrepresentadas, pero no se discute tanto cómo se construye el saber científico tecnológico para dar cuenta de la diferencia, que yo creo que precisamente de eso se trata, pero por ejemplo en nuestra facultad tenemos maravillosos estudiantes de nivel graduado que han estado trabajando con el área de STEM, algunos desde esa perspectiva, ¿verdad? Un poco binaria, pero otros también, recuerdo ahora mismo un estudiante que está trabajando el tema queer en la educación científica. Hay otra estudiante que está trabajando el tema de la mujer y de la mujer trans en las nuevas tecnologías, de manera que también tenemos un estudiantado que se está moviendo, que va haciendo unas contribuciones y que bueno, a partir de ahí hay unas transformaciones o debería haber unas transformaciones curriculares y en la cultura política universitaria, ¿verdad? Porque ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Para empezar, pues, la misma visión jerárquica que permea el escenario universitario, pues, es parte también del problema, ¿no? Sí. Yo pienso, Robert, que también lo que pasa es que la universidad es parte del país. Por lo tanto, pues, cosas que quedan pendientes, pues están pendientes también para nosotros. Sin embargo, creo que lo que está trayendo es reafirmar la necesidad de ampliar la perspectiva de género. De hecho, en la propia universidad, ¿no? Esta inquietud que la traen primero los estudiantes de un curso de género que se haga tronco común, ¿verdad? Eh, para, para todos, pero también cosas como las que impulsamos de potenciar, digamos, los estudios en género para otorgación de grado, etcétera. Pues yo creo que es importante. Y tengo que decir que hay un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales que tienen una iniciativa en Instagram que se llama Ciencia para Todos. Entonces es preciosa, ¿sabes? Porque además Instagram es una red social que a mí me gusta mucho por la estética, las imágenes, pero son una escuela, ¿sabes? De cómo discutir la ciencia siendo inclusive en género. Y son personas muy jóvenes, ¿sabes? Son estudiantes de subgrado todavía, ¿no? Que no esperaron por nadie y empezaron, digamos, a adelantarlo. Así que yo pienso como Loida, que en todas las facultades hay de todo, ¿verdad? Pero ciertamente pues es algo que compete a la universidad entera. Disculpo, pero para aportar que, digo, para añadir que quizás fue que me confundí un poco, pero que más que como que cuando digo la facultad,
cambiaron no tanto como que específicamente debido a la manera en que se enseña, sino las tendencias que al parecer, porque yo no he hecho estudios, pero que al parecer tienden a propagarse, o la gente que tienden a tener la gente que decide meterse a natural específicamente, que ahí es como dijeron que, o como dijo usted, que sí que Puerto Rico que la universidad es parte de Puerto Rico y entonces los problemas que tiene Puerto Rico pues se van a ver en la universidad también. Nada, eso. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Tenemos dos preguntas más que se las quería presentar a ustedes. Bien, una viene de Esther Burgos y nos dice, ¿por qué entienden ustedes que se quedan inconclusos estos esfuerzos, que me imagino que son los que ustedes ya pueden aclarar, pero los esfuerzos que hemos estado discutiendo durante la actividad de hoy? Ella dice, claro, que reconozco que se da una falta de compromiso. ¿Por qué ustedes creen que se quedan inconclusos las cosas que se inician? ¿Qué ustedes creen que lleva a eso? Porque están en progreso, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, sí, es parte del desarrollo del espíritu del pueblo, al decir algunos filósofos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ir en desarrollo progresivo, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? O sea, aparte lo fuimos conversando, ¿no? Las políticas partidistas influyen mucho en esto, ¿verdad? Cómo las políticas antigénero que se han desarrollado en Puerto Rico, pero que no son exclusivas de Puerto Rico, arropan el nivel internacional y han incidido de manera muy particulares en las políticas partidistas de América Latina. Yo me he estado leyendo cosas sobre Colombia y Costa Rica y cómo se ha generado la discusión ahí. Y bueno, por ahí un poco va la cosa, ¿verdad? El otro asunto es que bueno, en mucha medida estas políticas como que florecen o como que se ve la necesidad más imperiosa cuando hay un aumento en la violencia de género de la manera que es más impactante para la sociedad. Entonces, como que de alguna manera tendríamos un poco que movernos a una visualización de la violencia en un sentido más amplio, ¿verdad? Eso es una violencia sumamente encarnada. Bueno, yo pienso que todo es encarnado, ¿verdad? Pero tú sabes, como que el asesinato como una expresión máxima de esta violencia, pues nos amaquea, de verdad que nos amaquea. Pero no lo atamos necesariamente con otras representaciones de violencia que se dan al interior de los espacios sociales, de las instituciones y particularmente las instituciones educativas. Mira, para mencionar una que va por la misma línea, ¿verdad? Que tiene que ver con esa violencia que nos choca, el bullying, ¿verdad? Del que son víctimas las personas que por su identidad de género, orientación sexual, pues son acribilladas, ¿verdad? En los escenarios escolares y también por raza, por racialización, ¿verdad? Eso se da y hemos visto casos muy concretos. Pero también cómo mirar que la exclusión, incluyendo la exclusión en los currículos, son formas de violencia, ¿verdad? Lo que algunos han llamado esa violencia simbólica, que está por todas partes. El asunto de la exclusión en los currículos, de la representación de la diferencia es una forma de violencia simbólica, pero está en otros temas, ¿verdad? O sea que en ese sentido yo diría que va la cosa por el asunto político partidista y por la necesidad que tenemos de ampliar la concepción de violencia que de alguna manera ha estado atada a la discusión de perspectiva de género. También hay
pienso yo, no sé, que hay una reticencia muy grande a aceptar estos cambios. Fíjate cómo en estos temas la movilización de la calle, la organización de los feminismos y sus reclamos termina siendo fundamental, ¿no? Y tantos años pidiendo, ¿verdad? Una orden ejecutiva y la acabamos de lograr, pero eso toma años, ¿sabes? De accionar políticamente desde la calle para reclamar justicia. Y creo que eso se ata con que para desplazar, digamos, la dominación masculina, ¿no? El poder androcentrado, eso que nosotros llamamos el patriarcado, ¿verdad? Pues no es fácil. Es decir, ahí implica de alguna manera incluso ceder espacio, renunciar a privilegios masculinos que parece que el sistema pues le cuesta mucho aceptar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una lentitud, Esther, como una, ¿verdad? Pues nos gustaría que estas cosas fueran más rápidas y que estuvieran menos imbricadas con la política partidista, pero la partidocracia es precisamente patriarcal. Entonces es parte, tú sabes, del mismo asunto, eso creo yo. Bien, hay otra pregunta por Alejandra Méndez. Ella dice, ¿cuánto podemos atar estos esfuerzos con las leyes federales como título 9, como algo que trasciende y es un derecho de los estudiantes y empleados de la universidad? Sí, bueno, el título 9 es la sección de la Ley Federal de Educación Elemental y Secundaria que prohíbe el discrimen originalmente por razón de sexo, luego cambia a por razón de género, en las instituciones educativas que reciben fondos federales. Fíjate, Alejandra, saludos, aparte de todo, que no tengas mucho frío, pero bueno, eso aparte. Es bien interesante, y esto es un comentario, ¿verdad? Que no necesariamente aborda la totalidad de la pregunta, que en el 2016 el secretario de Justicia y el secretario de Educación de Estados Unidos firmaron una carta para incluir como parte de las poblaciones de el título 9, que originalmente era mujer, a las personas trans. Y eso me parece a mí que fue un adelanto. Eso fue en mayo del 2016. Sin embargo, si uno se pone a mirar las páginas de esa disposición, pues sencillamente tienen una notita que dice esta política está en desuso, o sea, fue dejada sin efecto, porque eso una vez llega la administración Trump, pues arrasa con todas las políticas que tengan que ver con la diferencia, y lo último que hizo fue una orden para prohibir que se dieran talleres, adiestramientos, etcétera, a empleados del gobierno federal que tuvieran que ver con racismo, sexismo y todos los ismos que precisamente estamos discutiendo, ¿verdad? Con esto un poco lo que quiero decir es que esas políticas de título 9 pues protegen en algunos momentos, pero también son cambiantes porque están muy atadas a cómo una administración gubernamental en unos momentos dados la vaya a interpretar. Incluso esa misma ley que en el 2002 fue firmada y titulada como No Child Left Behind, una ley que fue bien criticada, pues en una de sus disposiciones establecía la segregación por sexo de estudiantes en escuelas o salones de clase. Asunto que iba en abierta contradicción
de la política que se estableció cuando se aprobó el título 9 en 1972. De manera que eso, tú sabes, como que es cambiante. Claro, el tema de single sex education es un tema que lo podríamos abordar pues desde la investigación que se ha hecho del tema, que no es concluyente, dicho sea de paso. Pero esa legislación también va cambiando a partir de los cambios en las políticas públicas de los partidos en poder. No sé, Alejandra. No, perdone, estaba con mute. No tengo más preguntas en el chat, así que todavía tenemos 10 minutitos más antes que acabemos para alguna otra pregunta que quiera alguien compartir por el micro. Pregunta o comentario. O comentario. Sí, por supuesto. No sé si como que por decir otra cosa, si estoy como que saliendo, como que, ¿cómo se dice? Como que pasándome la raya o como que como que no dejando que otros participen, pero no estoy viendo que otra persona, digo, que esté diciendo nada, que si puedo hacer un comentario acerca de Dios, disculpa, como que pienso que una cosa que sería importante para en cuanto al sexismo y toda la perspectiva de género en general, es que es importante como que exigir, o quizás, no sé si exigir, pero clarificar que en la clase, que cuando se hable de asuntos de género y eso, o que se estén, como en estadística, por ejemplo, que se están hablando de poblaciones, que se esté claro que no se esté usando los términos género y sexo intercambiablemente, porque eso en efecto invisibiliza a la comunidad. Digo, por un lado, solo estar haciendo eso de hombres y mujeres, y que eso ya de por sí es bastante, digo, es como que una visión bastante binarista, pero fuera de eso, que se diga que se esté haciendo esa falsa equivalencia, como promoviendo una visión bastante cisnormativa, creo. Y pues eso, eh, y además que no sé si lo he visto, o si me estoy acordando mal, pero que en algunos como cosas de la universidad que uno tiene que identificarse, que me parece que sí, que en algún momento que en género, como decía, entre como posibilidades, como hombre o varón, mujer y hombre trans y mujer trans, que eso como también es como, eso está como diciendo que las personas como que si eso es información importante, pues se podría preguntar de otra manera, entiendo, diciendo como que si es cis o trans, que, que decir eso es como implícitamente decir que las mujeres trans no son mujeres y que los hombres trans no son hombres, y pues eso me parece, no sé, como algo que se debería de bregar de alguna manera. Gracias, Robert. ¿Lo sugieres a nivel administrativo, Robert? Yo creo que sí, no sé cuánto se podría, dado que uno tiene como que está la libertad de cátedra, que no sé a cuánto, como cuán lejos va eso, en cuanto a que uno puede expresar dentro de sus clases, pero por lo menos el asunto de que cuando se pida identificación, que esa parte, la segunda cosa, pues eso sí creo que debería
creo que sería algo que se debería de considerar a nivel administrativo. Sí, yo pienso que sí. Lo que había en el protocolo, que yo recuerde, era una sugerencia muy sencilla, pero muy práctica. Y cada uno de nosotros, los profesores, cuando les pidiéramos a nuestros estudiantes que se identifiquen, pues les diéramos espacio para su nombre escogido, ¿no? Y para respetar sus pronombres. Pero yo creo que también hay una cosa más administrativa, que es a lo que tú te refieres, a poder identificarnos de otras maneras, ¿no? En formularios, en, no sé, solicitudes, y de esa manera pues ir como que abriendo la brecha a la diversidad. Así que sí, yo coincido contigo. Yo quería traer si no hay preguntas, no. Tenía un comentario, saludo. Sí, Marta, ¿verdad? que está por ahí, tiene Y déjame poner la cámara para verles las caras y los ojos y todo. ¿Cómo estás, Loida, Mabel? ¿Qué tal? Carmen, no recuerdo haberte conocido, pero encantada. Un abrazo digital para todos. Recuerdo, Loida, disculpa que tuve que salir un momento de la proyección, sé que estabas haciendo un poco un recuento histórico, pero recuerdo cuando participamos en aquel grupo de asesoras a Dati Fernó, en la Procuradora de las Mujeres. ¿Ah? ¿Te acuerdas aquello? En ese grupo de asesoría que ella convocó, ¿verdad? Tú también participabas, estabas participando junto con otras lideresas súper chulas en ese entonces. Formulamos una orden ejecutiva. ¿Tú te acuerdas de eso? Una orden ejecutiva que de hecho se firmó para exigir que todas las agencias e instrumentalidades en el Ejecutivo, ¿verdad?, utilizaran en el acopio de información, en el acopio y en la publicación de de toda la información que las agencias recogieran, que fueran desagregadas por género, bueno, eso binario, mujer y hombre, ¿no? Pero un poco buscando que el Ejecutivo no colapsara, ¿verdad? Toda la información que recoge no la colapsara, como es costumbre en muchas ocasiones todavía, de hablar de sus clientes o sus usuarios, etcétera, pero no desglosa género, ¿no? Yo recuerdo que aquello trajo un revuelo, ¿no? En los secretarios y los secretarias y directivos de las distintas agencias, que nunca se llevó a cabo, inclusive estaba para la universidad. En ese entonces fue un mandato a la universidad que toda la información que la universidad compilaba, que estuviera separada, tan sencillo como decir mujeres y hombres, ¿no? O sea, en esa identificación binaria. Y nunca se completó, eso nunca se hizo. De hecho, yo creo que ha sido un poco la fuerza de las agencias acreditadoras. Por ejemplo, en algunos programas lo que han traído, por lo menos en ciencias médicas, han traído ese tipo de desagregación y reconocimiento. Y nada, todavía estoy buscando esa orden ejecutiva que la tenía, como tú estás buscando aquel protocolo, yo estoy buscando cada vez que ocurre esta distinción, se la pido a Ana Luisa Dávila que la tiene, pero como estamos lejos de nuestras oficinas, yo sé que está en mi oficina, pero eso no estaba digital en ese entonces, así que te comento un poco para que ayudes, para que añadas a eso, ¿verdad? Porque de hecho revisamos el formulario de la encuesta del trabajo, ¿te acuerdas? Esa es una encuesta que da cuenta, o por lo menos, de hecho, no sé en este momento dónde está esa encuesta, pero del grupo trabajador, ¿verdad? Y en el grupo trabajador, cuando hablaban de mujeres, estaban planchando, en ese entonces, ¿verdad? Cuando la procuradora todavía eran las actividades de las mujeres, pues era planchar, coser, cocinar, lavar, en ese formulario. O sea que por años toda una participación, una actividad económica de las mujeres fue simplemente invisibilizada, no descrita de ninguna manera.
y creo que de todas las 8 o 10 recomendaciones que nosotros hicimos, solamente se aceptó una por el secretario del Trabajo en ese entonces. No sé si te acuerdas de esa historia. Creo que esa historia hay que recogerla también. Sí, definitivamente, definitivamente. En ese momento todavía no estaba el Instituto de Estadística, que No, no estaba, exactamente. Que de hecho en el instituto, cuando se estaba discutiendo la necesidad del Instituto de Estadísticas, uno de nuestros reclamos era que había que recoger, o sea, que en efecto tenían que reestructurar toda la manera que se estaba recogiendo las características de las personas a las cuales ellos estaban, de las cuales estaban hablando, ¿no? Y ahora habría que sacarlo del binario también y de... Por eso, estoy hablando de ese entonces, pero te digo que esa historia aquella, ahora en este momento, sí. Sí, acabo de llenar un formulario ahora para un taller sobre cuidados para adultos mayores trans. De casa. Y entonces me piden cómo yo me identifico en mi género y ponen femenino y masculino. O sea, le tomé una foto, estoy enviando, ¿verdad?, a la compañera para discutir, o sea, ¿qué es esto? No, nuevamente, pues está en boga, ¿verdad? Es un tema de estar en boga o es de moda en ciertos círculos, pero no toma una reflexión y no modifica, en efecto, sus perspectivas y eso me trae, voy a atarlo a otra cosa, y es que creo que debemos continuar, dejar esto en puntos suspensivos y tal vez hacer una reflexión, de hacer esas modificaciones o estas reflexiones que ustedes ya llevan avanzadas allá en educación para recinto de ciencias médicas y la Escuela de Salud Pública. Creo que hay que hacer hay que enfocarlo, y yo me pongo como estudiante, aprendiz de las reflexiones de ustedes para que me convoquen y quizás hagamos una reflexión de lo que ocurre en ciencias médicas en las distintas escuelas y en los distintos programas de salud pública, inclusive epidemiológicamente, etcétera, que creo que requiere una reflexión y un jamaqueo bastante grande sobre este asunto. Nada, las quiero, gusto verlas, ya saben que acá estamos, siempre con los brazos abiertos. Gracias, igual. Mira, yo quería mencionar un par de cositas, ¿verdad? Antes de que, yo sé que estamos ya pasar de tiempo. Hay dos temas muy relevantes en estos momentos que tiene que ver con la legislatura, ¿verdad? Está el proyecto de terapias de conversión, que hoy está en las vistas públicas, y hay una oposición que pues, como había mencionado antes, está muy vinculada a los discursos homofóbicos, ¿verdad?, que vienen de sectores fundamentalistas. Lo otro es cómo se ha incoado un pleito en los tribunales para parar la sección de incorporar perspectiva de género en la educación, esa sección de la orden ejecutiva del gobernador, bajo el argumento de que hay una separación del legislativo y el ejecutivo, y que el legislativo, al aprobar la ley 62, pidió que se rindiera un informe de los resultados del proyecto piloto o los proyectos pilotos, y que eso todavía no se tiene, y por tanto el ejecutivo no se puede ir por encima. Yo a la cosa legal, o sea, yo más o menos como que pude verbalizar el revolú pero yo creo que lo importante en este tipo de pleitos es mirar cuáles son los discursos que están detrás. Y entonces, ¿cómo que, en qué medida lo que se persigue es realmente lo que se establece en los argumentos, o en qué medida hay unos argumentos subyacentes, bueno, y a veces hasta bien explícitos, anti-homofóbico, anti-mujer, que tendríamos que ser bien atentos a eso, y como que de alguna manera reaccionar, ¿verdad? Movilizarnos de alguna manera, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Loida y Mabel, por haber estado en el día de hoy con este tema, y lo de las terapias de conversión. Yo creo que se va a hacer otro conversatorio sobre eso desde la perspectiva
psicológica, educativa, legal, todo eso. Podríamos hacer un panel, Mabel, ¿qué tú crees? Tal vez hacer esto, porque se necesita ir a la universidad, vuelvo y reitero, debe estar en esa conversación. Por lo pronto lo que puedo anunciar es que esta tarde a las 3:30 va a haber un performere queer que va a ser un gesto artístico frente al Capitolio y está pidiendo cuerpas que la protejan, es decir, que vayamos a generar un espacio seguro para su arte. Así que si están disponibles por ahí a las 3:30 y quieren ir al Capitolio a poner la cuerpa, ¿verdad? Por la equidad, la justicia y distintas maneras de poder ser en el mundo, pues están invitados. Muy bien, gracias por esa exhortación, Mabel. Y sin más, ya que la gran mayoría se está yendo, pues por el horario, si no yo seguía conversando y seguíamos hablando con ustedes. Así que, nada, quédense sintonizados con CRIAS, que tenemos varias actividades. Esta tarde a la 1:30 vamos a seguir con el tema de la educación, pero la educación especial, con la doctora Ana Miró, que va a estar hablando sobre los temas de estudiantes con doble excepcionalidad. Así que eso también es un tema que la Facultad de Educación de nuestro recinto es líder en la discusión del trato a estos estudiantes en el escenario escolar. Así que pues nada, a los que vuelvan, nos vemos a la 1:30 en la próxima actividad. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel. Gracias, Loida. Que tengan buen día. Igual, chao. Bye. Saludos. 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 Gracias, Loida. Excelente. Mira, nos quedamos aquí. A ver, espérate, dame un break. Déjame ayudar un poquito aquí Okay. te digo ahora, dame un break. Loida, la grabación cuando pueda. Sí, gracias, Graciela. Gracias, Loida.